Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos Bailo, soy el líder técnico de la red de interoperabilidad DICE. En la presentación vamos a explicar justamente de qué estamos hablando de este tema de interoperabilidad, cómo ayuda a la DICE, cómo funciona y cómo ustedes pueden llegar a habilitarse en ella. Lo primero es ver ese contexto, es ver de qué estamos hablando cuando hablamos de interoperabilidad. Cuando hablamos de interoperabilidad es cuando dos o más sistemas son capaces de intercambiar información y utilizarlo. Es muy importante, utilizarlo. No basta que los sistemas intercambien datos, Juan después Carlos. se pierden. Juan ¿Sí? Carlos, disculpa, sabes que se escucha mal Aló, se el escucha audio. muy mal, se escucha mal, no se escucha bien, hay un sonido ahí intermedio. Acople. Ahora, si me escriben cómo se escucha, por favor, si me lo colocan en el chat. Ahora se escucha bien. ¿Ahora se escucha mejor? Ah, perfecto. Ya, yo ahora no los escucho a ustedes, pero al menos se escucha mejor. Perfecto. Entonces, les decía que la interoperabilidad es la capacidad de dos o más sistemas para intercambiar información y utilizar información. Si los sistemas intercambian esa información y no son capaces de utilizarla, no estamos hablando de interoperabilidad. Si los sistemas no son capaces de intercambiar esa información y tienen que vivir solo con sus datos, tampoco hay interoperabilidad. Entonces, deben ser capaces de intercambiarla y de utilizar esa información. Y eso pensando en justamente nuestros sistemas de gestión como organismos públicos. Un muy buen ejemplo de cómo se aplica esto en la vida real es el caso que tiene el Ministerio de Vivienda. Un ciudadano postula a un subsidio en la página del Ministerio de Vivienda, presentando como antecedentes, aparte de registrarse con clave única, no presenta nada más que la intención. Ahora, el Ministerio de Vivienda, sus sistemas no son capaces de tomar una decisión solo con eso. Necesitan muchos datos de otros organismos. Por lo tanto, los sistemas del Ministerio de Vivienda se comunican con los sistemas de un montón de organismos públicos, entre ellos Registro Civil, Impuesto Interno, la GMN, CONADI, Tesorería. Un gran grupo de organismos públicos intercambian esa información con el Ministerio de la Vivienda y ahora el Ministerio de la Vivienda hace uso de esa información para tomar la decisión correcta de decir qué ciudadanos pueden, a cuáles se les puede otorgar o no el subsidio. Por lo tanto, el Ministerio de Vivienda más los otros organismos públicos, sus sistemas intercambian información y el Ministerio de la Vivienda hace uso de esa información de forma automática para tomar, en este caso, buenas decisiones en el tema de subsidios. Entonces, es un ejemplo real de cómo aplicamos la interoperabilidad. Hay muchos más, pero la idea es justamente esa, ver que nuestros sistemas sean capaces de conectarse con otros para traer y utilizar esa información. Y la idea es que todo el Estado funcione de la misma forma, que todos los organismos públicos intercambiemos información entre nosotros y que para la ciudadanía todas las interacciones con el Estado sean más sencillas, porque no deberían presentar documentos que el Estado ya tiene, porque no deberían ser considerados como personas desconocidas, siendo que podemos acceder a un montón de lados para conocer a esa persona. Por lo tanto, simplificamos la interacción de las personas y también simplificamos el trabajo de los funcionarios. Por el lado legal, desde la salida de la ley 21.180, la que nos fuerza a hacer esta transformación digital del Estado, dentro de esta ley hay una parte muy importante que es el principio de interoperabilidad. O sea, la ley coloca la interoperabilidad y cooperación no como un pequeño artículo, sino como un principio fundamental de esta ley. O sea, nos fuerza a todos los organismos públicos no solamente a digitalizar, sino a interoperar y cooperar entre nosotros. La ley nos dice que esto es un principio fundamental, pero ahora, ¿cómo hacerlo? Parte muy importante, va en la norma técnica y en la guía técnica. Esas nos están diciendo cómo esto es que se puede hacer de forma segura, regulada
y para mí una de las claves, que tiene que estar al alcance de todo el Estado. Todos los organismos públicos deben ser capaces de sumarse a esto, independiente de sus capacidades en personal o presupuestaria. Todos tienen que tener la capacidad porque la ley nos obliga a todos y el beneficio es para la ciudadanía en su conjunto. Y es por eso que la norma y la guía definen qué es esta red de interoperabilidad PICE, que es la que nos va a permitir justamente que todos se conecten y todos compartan. A mí me gusta mostrar este artículo de la ley de transformación digital porque yo creo que es muy poderoso. El impacto que va a tener es muy grande y el impacto como organismos públicos para poder dar respuesta a eso es feroz. Ya. Las personas pueden eximirse de presentar documentos que ya están que ya se encuentran en el poder de cualquier órgano del Estado. Si lo pensamos en nuestros propios procedimientos administrativos, es un cambio bastante grande. De hecho, es bastante brutal a lo que nos empuja la ley. Si tratamos de ver todos nuestros procedimientos y vemos cada vez que le estamos pidiendo a la ciudadanía que aporte datos que ya tenemos y cambiar eso a un proceso donde se interopere, es un desafío gigantesco. Y para ese desafío justamente es que nace la red PICE. Pero además de ese desafío, viene la ley de gradualidad, que nos dice grupo A y B, conéctense a la red de interoperabilidad en 2025. Y ya queda bastante poco para 2025. Y el grupo C, 2026. O sea, además de que el desafío es enorme, los plazos son muy acotados y estamos absolutamente encima de esta obligación legal de conectarnos a la red y empezar a sacarle provecho a datos de otros organismos públicos. Pero ese es el desafío que nos plantea la ley. Veamos ahora qué es la PICE y por qué pretende ayudarnos acá. Bueno, la red de interoperabilidad PICE, que es la PICE en la versión 2, es la red de intercambio de datos que nos va a permitir cumplir lo anterior. De manera que quede al alcance de todos ustedes este empuje que nos da la ley, que sea también una posibilidad técnica y práctica. Entonces, el gran propósito de la red PICE es facilitar el intercambio, porque ya la ley nos empuja, pero ahora tenemos que aportar desde el otro lado, de hacer que esto sea sencillo, que sea seguro, que sea automático, pero tiene que ser sencillo para que todos los organismos públicos puedan conectarse a la red y empezar a sacar provecho de estos datos. Y cuando me refiero a todos, me refiero a que puede ser grandes organismos públicos, como le decía el ministro de la Vivienda, Registro Civil, Chile Compra, o también municipalidades pequeñas que ya se han integrado con éxito, como la municipalidad de Pelarco, la municipalidad de Kemchi. O sea, da lo mismo el organismo público, todos deben poder conectarse y poder interoperar. Y eso es algo que es lo que ofrece PICE. Solo a nivel de historia de esto, el gobierno, bueno, el Estado en realidad partió en el 2009 con la creación de una red PICE, la PICE 1, no prosperó porque durante 10 años no tuvo mucho avance, principalmente por algo que descubrimos ya en las mesas de interoperabilidad que se establecieron en 2019 para ver qué es lo que estaba pasando, y el diagnóstico fue claro. La red técnicamente funcionaba. El problema es que no se le estaba ofreciendo ninguna ayuda a todos los que se tenían que conectar. Entonces, se estaba regulando bien, se estaban colocando las plataformas que funcionaban, pero al no ofrecer ninguna ayuda a los organismos, que son los que tienen que sacarle provecho a esto, nadie se sumaba. Entonces tenía un problema de adopción. 2019-2020, por lo tanto, construimos la PICE 2, que esta nueva red, que está muy relacionada con un foco claro en lo que hacen, por ejemplo, en Estonia. Comparte muchos fundamentos con esa red y justamente ofrece esta ayuda para que todos los organismos públicos puedan conectarse. Y desde ahí en adelante hemos ido en un proceso de aceleración en esta adopción, en que le ha funcionado a grandes y a pequeños. El día de hoy tenemos 440 organismos habilitados ya en producción. Pero claro, tenemos que llegar a estos 700. Pero estamos seguros que vamos a poder llegar a la meta porque es sencillo y ya hemos probado que es sencillo. ¿Cómo funciona principalmente esto? O sea, vamos a tener un organismo que requiere datos.
por ejemplo, un certificado de otro organismo o algún dato, no sé, del Ministerio Social de Hogares. Entonces, un organismo necesita datos para tomar decisiones. Y tenemos otro organismo que posee esos datos. Lo que hemos dicho en la red es que necesitamos facilitarle a ambos el intercambio de datos. Y eso lo hacemos entregando una herramienta. Es un software que se llama Nodo, que se instala en el que tiene los datos y en el que quiere consumir los datos. Entre esos nodos son capaces de comunicarse de manera segura, de manera autenticada, auditable, entre ellos para intercambiarse información, pero siempre simplificando toda esa capa de comunicación entre los nodos. Por lo tanto, al organismo que consume simplemente le basta hacerle la pregunta al nodo en un formato específico, por ejemplo, mandando un run en un formato JSON y recibiendo la respuesta, abstrayéndose absolutamente de todo lo demás de la comunicación. Lo mismo para el proveedor. El proveedor instala su nodo, que en este caso ahora funciona como una protección a todos mis datos, y se va a asegurar que cualquier petición que venga es una petición autorizada, que no sufre alteraciones en el camino, por lo tanto la puede responder. Entonces, esta herramienta no soluciona todo el problema de la interoperabilidad, pero soluciona totalmente el problema de la capa de transporte y seguridad. Entonces, ahora los dos organismos pueden sentarse a la mesa a hacer un proyecto de interoperabilidad que es mucho menos voluminoso que era lo que parecía al principio. El proveedor se encarga de ver qué datos tiene y cómo los ofrece, y el consumidor cómo sacarle provecho. Y con esta misma herramienta, ahora todos van a poder comunicarse, que es lo que actualmente sucede. Los usuarios del nodo se dan cuenta que tienen la posibilidad, con esta misma herramienta, de comunicarse con todos los organismos públicos para consultarle datos o para ofrecer los mismos datos que ya tiene a terceros. Por lo tanto, así se va armando una red completa. Como decía, hoy son 430 organismos que ya forman parte de esta red y tenemos que llegar a la totalidad al menos de los grupos A y B para este año. Ahora, esto soluciona la comunicación, esta capa de transporte entre un organismo y otro, haciéndolo de manera flexible y segura. Perfecto. Pero hay más brechas. Una de las grandes brechas que se descubrió en esas mesas de interoperabilidad es que realmente no sabemos lo que el Estado ofrece. Estando en un organismo, no sabemos qué es lo que el resto del Estado puede llegar a ofrecerme a mí para solucionar mis problemas administrativos con datos de otros. Y como no lo sabemos, o entramos en un camino de tratar de averiguar, que toma mucho tiempo a los funcionarios poder descubrir eso, o simplemente no se hace y terminamos pidiéndole al ciudadano que nos traiga la información que requerimos para tomar esas decisiones. Entonces, ahí nacen los servicios centralizados de esta red. Uno de los componentes principales es el catálogo de servicios mezclado con el directorio de datos, que los dos están unidos en un portal. ¿Cuál es la gracia? Que ustedes puedan entrar a un portal y a ver toda la oferta de APIs, servicios web, de datos disponibles que ofrece todo el Estado. Cosa que ustedes puedan ver lo que hay y saber con quién comunicarse para obtener esa información. Entonces, esa búsqueda que antes realmente tomaba como 2 o 3 meses, se calculó una vez, ahora es simplemente entrar a un portal y ver lo que ya me están ofreciendo hoy. Entonces, eso le sirve a todos los organismos públicos, independiente de lo lejos que se puedan sentir del gobierno central, que cualquier, por ejemplo, un municipio puede entrar a ver qué es lo que ofrece la Subdere en términos de datos, qué es lo que ofrece Contraloría, Ministerio de Desarrollo Social, Registro Civil, y con eso ya empezar a pensar cómo modificar mis propios procedimientos y me empiezo a contactar ya con las personas con las que corresponde para iniciar el tema de la autorización. Otro componente importante es el registro de trazabilidad, que si uno revisa la ley de transformación digital dice que cuando hay paso de datos personales entre uno y otro, los organismos deben dejar un registro de para qué hicieron eso, quién fue el que lo hizo, en qué fecha, en qué momento y cuál fue el resultado. No queremos que 700 organismos públicos estén haciendo un desarrollo para ir poblando su propio registro. Eso sería un despropósito. Pero cuando los nodos
intercambian información, son los nodos los que se encargan de ir poblando ese registro automáticamente y así todos los organismos públicos que ocupan nodos ya están cumpliendo la ley en términos de trazabilidad y además ahora tienen un registro que les permite ver realmente cuánta interoperabilidad están haciendo. Entonces cumplen los dos propósitos. Y la última es una herramienta que todavía no está terminada, pero también viene a resolver un desafío de la ley, que es el autorizador ciudadano. Otro desafío de la ley es que cuando hay datos, paso de datos personales de carácter sensible, solo los de carácter sensible, no confundirlo con paso de datos personales. Cuando son de carácter sensible, va a haber que pedirle expresamente el permiso al ciudadano. Por favor, autorízame, por ejemplo, ir a buscar estos datos de salud que tienen, no sé, diagnósticos médicos tuyos. Si la persona lo autoriza, ahora sí el organismo va a poder obtener esa información. Lo mismo, no queremos que todos los organismos públicos que requieran esto estén tratando de hacer su propia solución. El autorizador ciudadano les va a permitir que ustedes le deleguen al autorizador ciudadano esa consulta al ciudadano. El autorizador va a pedirle a la persona que se autentique con clave única, le va a hacer la pregunta si autoriza o no ese paso de datos y si eso está ok, les va a entregar ahora a su organismo un permiso digital. Y ese permiso digital son los nodos los que se encargan de validarlo, tanto en origen como en destino, porque no es la idea que ustedes tengan que hacer un desarrollo que es transversal a todo el Estado. Entonces, estos servicios centrales van en esas dos líneas. Una, en colocar todo el conocimiento de lo que hay a todos los organismos públicos y por el otro lado, ofrecer herramientas que solucionen los problemas que nos plantea la ley de transformación digital, sin que ustedes tengan que preocuparse de ese desarrollo. Simplemente, al ocupar los nodos para intercambiar datos, ustedes ya van a estar cumpliendo la ley. Esos servicios centrales se encuentran todos alojados en portalpice.cl, donde desde el día de hoy ya pueden entrar a ver justamente este catálogo que les decía y pueden ver qué es lo que están ofreciendo hoy otros organismos públicos. Veamos ahora un poquito más en detalle cómo encarar un proyecto de interoperabilidad y cómo interactúan las dos partes en ese proceso. El primer paso siempre va a ser que el consumidor haga un proceso de introspección. O sea, preguntarse, ¿qué estoy solicitando al ciudadano que no debería hacerlo? ¿Cómo puedo acelerar un trámite si ya tengo datos de otro? ¿O cómo puedo asegurarme que un trámite sea correcto consultando datos de otro? Por ejemplo, un caso típico preguntando si las personas están vivas o no antes de otorgar un subsidio, por ejemplo, o autorizar algún acto. Otra pregunta importante es ver si realmente requieren datos o requieren respuestas. Por ejemplo, alguien podría decir, ¿sabes qué? Necesito la ficha del registro social de hogares para tomar una decisión. Pero la verdad es que no necesita todo ese conjunto de datos, solo necesita saber a qué porcentaje de vulnerabilidad pertenece una persona. Entonces, ahí la pedida se simplifica. Es bueno hacer ese trabajo justamente antes por lo mismo, porque a la hora de pedir el dato, quizás no necesitas todo, necesitas la respuesta oficial del otro organismo que te diga, perfecto, esta persona está en tal porcentaje. Y la última pregunta muy importante también es, ¿qué datos tengo yo que pueden ser útiles para otros? Todos los organismos públicos tenemos datos y no sabemos qué tan importantes pueden ser para los demás. Es bueno pensar que cualquier dato puede ser útil y podrían llegar a convertirse también en proveedores. Juan Carlos, disculpa, hay gente que está esperando, compañeros. Hay que ver están esperando... cómo encaras tu proyecto, con qué recursos tengo. Y la verdad es que para los proyectos de interoperabilidad hemos tratado de reducir al mínimo los recursos que requieren. Obviamente para proyectos grandes van a necesitar harto equipo, pero para cualquier clase de proyecto van a necesitar al menos una persona de TI, alguien que entienda de tecnología, una máquina donde poder instalar este nodo y ejecutar estas herramientas. Y la idea siempre es que haya sistemas de información, pero la verdad es que también es opcional. Después les voy a explicar por qué está la opción de ni siquiera tener sistemas y aún así interoperar.
Y la gracia es que en este proceso de encargar un proyecto de interoperabilidad van a tener la ayuda de todas las herramientas que le he nombrado a la red PICE, la asistencia del equipo y toda la documentación, tanto del equipo PICE como de los mismos proveedores de datos. Por lo tanto, una vez que entran en el camino de interoperar, no van a estar solos, van a estar siempre acompañados por los equipos que corresponden. Como decía, lo primero es que el que tiene datos instale su nodo, publique a través de él una API, un web service que les permita a los demás consultar datos y lo declare eso en el catálogo de servicios. Por ejemplo, decir, yo tengo tal servicio que entrega tales datos. Hasta ese momento nadie puede acceder a sus datos porque hace falta una autorización, pero al menos ya declaró a todos los demás, yo tengo este dato a través de este servicio y lo pueden acceder a través de piso 2 si es que yo lo autorizo. Como ya está en el catálogo, ahora el consumidor lo puede buscar y lo va a encontrar en el catálogo, portal piso.cl, y va a decir, oh, perfecto, este organismo está ofreciendo los datos que yo requiero. Y pasan a la siguiente etapa, que es establecer un acuerdo entre ambos. En la red PICE hemos dejado abierta la pregunta de qué tipo de acuerdo es, porque en realidad va a depender de ustedes, de la calidad de los datos, de las leyes involucradas. Por lo tanto, van a existir organismos que les exijan convenios, por ejemplo, registro civil o impuestos internos, que los va, o Ministerio de Desarrollo Social, que les va a decir, perfecto, te puedo entregar datos, establezcamos un convenio para entregártelos. Van a haber algunos otros que van a ser datos abiertos. Por ejemplo, el mismo gobierno digital tiene una API que entrega los códigos únicos territoriales, que son las regiones, provincias o comunas, o el listado de organismos, que son datos abiertos. Por lo tanto, si ustedes simplemente lo piden, mero intercambio de mail, nosotros podemos autorizarlo. Y también hay otra opción, que es establecer un acuerdo de términos y condiciones, que es un acuerdo prellenado, que lo toma el proveedor, que ya lo tiene listo, y cada vez que un consumidor aparece, si el proveedor así lo considera, se lo pasa para que se lo firme y lo toma de vuelta. Y ese proceso es muchísimo más rápido que hacer un convenio en el que se van definiendo cada una de los artículos de ese convenio. Entonces, hay desde convenios tradicionales, hay datos abiertos, hay términos y condiciones. Lo importante es que entre los dos organismos existe un acuerdo. Y cuando hay acuerdo, ya nosotros podemos habilitar el paso de la información. Ahora el consumidor que tiene su acuerdo va a instalar su nodo. Nosotros lo autorizamos a que consuma ese servicio y ahora los sistemas de ese consumidor le van a hacer la pregunta a su nodo. Por ejemplo, dame los datos personales de este RUN. Dame el registro social de hogares de esta persona. O entrégame los datos asociados a esta patente, que es un servicio que tiene Subterra. Entonces, el nodo toma eso, establece con el otro nodo un canal seguro, y por seguro me refiero a que es un canal que está cifrado, en el que ambos nodos se identifican y autorizan ese paso. Está autenticado porque también se identifican a través de llaves, un par de llaves públicas y privadas, se firman los mensajes digitales que van pasando por acá, o sea, toda una carga de seguridad que hacen entre ellos para que este mensaje que pasa a través de internet al otro le llegue seguro y pueda confiar en ese mensaje. En el otro lado se desempaqueta el mensaje original, eso también es muy importante. Que pasen datos a través de PICE no significa que están restringidos a algún formato. Aquí pasa cualquier cosa, son ustedes los que los definen. Así que pueden ser JSON, pueden ser XML, archivos, texto plano, lo que ustedes decidan. Entonces, se sale el mensaje original y ahora se le pasa al proveedor. El proveedor ahora recibe esa consulta. Y después de recibir esa consulta, la va a devolver y por el mismo camino. ¿Por qué? Porque ese camino es el que nos permite intercambiar datos de manera segura y estandarizada en Internet para que le llegue al consumidor y tenga la certeza que esos datos son efectivamente de quien consultó. Y ahora el nodo le entrega los datos al sistema. En las dos revisiones de seguridad que hacen un nodo a cada lado, la cosa no toma más de 5 milisegundos. Por lo tanto, toda esta capa de seguridad consume muy poco tiempo, pero nos garantiza que estamos cumpliendo con las normativas de ciberseguridad y que podemos transitar tranquila información a través de Internet, sin tener que haber hecho nada más que ocupar los nodos.
Yo les comentaba siempre que la idea es que los sistemas se conecten con los sistemas del otro ocupando los nodos. Pero sabemos que muchas veces no hay sistema. O el sistema todavía no lo puedo cambiar y la obligación la tengo hoy de interoperar. Entonces los nodos tienen la capacidad de ir agregándole interfaces web, una página web que se puede ver desde el navegador de un funcionario, para que éste pueda conectarse a través de él y a través de él vaya la pregunta y le muestre los datos al funcionario de manera gráfica. Entonces, si hoy no puedes modificar tus sistemas o no tienes sistemas, igual hay una opción para que puedas interoperar a través de este mecanismo y cumplir el tema de la ley de transformación digital. Por el lado del proveedor, también el nodo ofrece muchas opciones. Los nodos fueron hechos para proteger los datos que están dentro de una API y transferir datos a través de ella. Ese es su propósito fundamental. Entonces, si usted tiene una API, puede ofrecerla a través del nodo, va a tener todas las garantías de seguridad que este da. Pero ¿qué pasa si no tengo la API? Que en muchos casos se da. Tienen la obligación legal de entregar datos, pero los datos, si bien los tienes digitales, no los tienes en una API, no tienes recursos para construirla. Bueno, la verdad es que los nodos ofrecen la opción de ir a buscar otros orígenes de datos también. Los nodos pueden ir a leer un Excel y tomarlo como si fuera una base de datos, o un archivo CSV que alguien volcó una base de datos y que puede tomarse también como un origen de datos. Entonces, esas opciones te permiten un margen de maniobra a la hora de entregarle datos a terceros sin poder hacer un desarrollo propio, una API que sea la opción más sólida en el asunto. Entonces, el nodo te ofrece estas opciones para que tú puedas ofrecer datos a pesar de tu impedimento. Y la última es que los nodos tienen la posibilidad de convertir datos. Por lo tanto, si yo tengo los datos en un formato antiguo que da problemas para los demás, el nodo los puede convertir y se los puede ofrecer al otro en el formato que lo requiere. Así mis sistemas legados pueden seguir funcionando y esta capa de abstracción va a aportar el nodo para que lo legado siga conviviendo con lo nuevo. Por lo tanto, la red PICE ofrece bastantes formas para que la integración sea sencilla y por eso es que hemos llegado en estos 5 años a más de 440 organismos públicos ya interoperando en producción. O sea, es porque es sencillo que los grandes lo han podido utilizar, porque es sencillo que los pequeños también han podido integrarse. Porque está pensado justamente para adaptarse a los desafíos propios que tienes cada uno. Por lo tanto, es una herramienta que cada TI de cada organismo va a poder tomar y ver cómo la utiliza de la mejor forma y no es una herramienta que los fuerza a hacer algo que no quieren hacer. Con esto garantizan totalmente el cumplimiento de la ley de transformación digital y garantizan el tema de la ciberseguridad. Y siempre con el propósito último de que demos un mejor servicio a la ciudadanía con los procedimientos que tenemos. Entonces, entendiendo qué es la interoperabilidad y cómo la red nos ayuda, lo que hay que ver es cómo seguimos en este camino. Ustedes están en la primera capacitación, en la que explica cómo es esta PICE. Después de esto, tienen que solicitar un nodo de desarrollo. Hay un link de Cero Filas que les va... Ahí Marcelo me va a aclarar el tema. Y ahí particularmente cuando agregan el código de la capacitación. Hay un link de Cero Filas que no me acuerdo si les llega después de que colocan los datos o se los enviamos en el chat de esta misma capacitación para que ustedes puedan solicitar su nuevo desarrollo si es que no lo tienen. Con ese nuevo desarrollo se pueden inscribir en los talleres técnicos de cómo ser consumidor y cómo ser proveedor. Son talleres súper prácticos en los que ustedes con el nodo en su máquina y nuestro técnico Rodrigo Nostroza con el nodo mostrándolo en pantalla va a ir paso por paso mostrándoles qué es lo que tienen que hacer para efectivamente ocuparse del nodo, instalarlo y sacar provecho a datos de terceros. Entonces, pidan el nodo, inscríbanse en esos talleres que son bastante sencillos en cómo utilizarlos
En paralelo, establecer un acuerdo con sus contrapartes para llegar a la parte final, que es cuando el proveedor les autoriza un consumo de datos y ahí nosotros les entregamos un nodo de producción para que ya puedan interoperar de manera oficial y cumpliendo también el PMG de este año respecto a la interoperabilidad. Ese es el camino que les toca seguir. Por lo tanto, partan pidiendo ese nodo y, como les decía, establezcan acuerdos con sus contrapartes. Una de sus contrapartes para entregar datos es el mismo gobierno digital, que, como les comentaba, el gobierno digital tiene una API que entrega códigos de regiones, comunas y provincias, listados de organismos con sus códigos y procedimientos administrativos que también tienen un código. Ustedes pueden pedir acceso a esa API y nosotros les podemos entregar ya el nodo de desarrollo y el nodo de producción para que empiecen a explotar desde ya esos datos y también aseguren el cumplimiento de conectarse a la red este año. Por lo tanto, este desafío que parece grande, en realidad lo pueden cumplir este año todavía. Hay tiempo suficiente, simplemente necesitan seguir este camino. Como recordatorio, la red PICE no es simplemente una herramienta que se les entrega y nos olvidamos. Aquí nos preocupamos de hacer un acompañamiento completo. Hay videos explicativos, hay abundante documentación, tanto de lo macro como también lo micro, problemas específicos, hay guías rápidas para hacer cada cosa. El nodo está en un proceso siempre de mejora continua, por lo tanto su feedback también es importante. Por eso ya vamos en la versión 2.3.1, porque cada vez que conversamos con los organismos salen temas que nos permiten ir mejorando y siempre los vamos a ir manteniendo al tanto de cualquier novedad. Está la mesa de servicios también para que levanten cualquier ticket y siempre vamos haciendo talleres para que ustedes puedan no solamente aprender a cómo conectarse a la red, sino a veces conectarse a algo específico. Hicimos talleres para todos los municipios para que se conectaran a una API de Subdere, de permiso de circulación, salió súper exitoso. También vamos haciendo talleres para otra API muy importante que ofrece el gobierno digital, que es el notificador, el domicilio digital único, que también lo pueden acceder a través de los nodos de interoperabilidad de PICE. Por lo tanto, si tienen esa necesidad, también pídanlo a través de Cero Filas y también se van a poder inscribir los talleres que les permiten entender cómo hacer esto dentro de la parte de cómo me conecto a la API y después cómo saco provecho a domicilio digital único para poder mandar las notificaciones. Entonces, todo ese trabajo está ahí para beneficio de ustedes. Y el beneficio final, que es establecer un estado digital, que el estado en general sea un estado interconectado que no se perciba como islas, como un archipiélago de organismos, sino que sea una cosa totalmente unida, que funcione en conjunto, que funcionemos como equipo. Y eso a nivel tanto personal como también de sistemas, que los sistemas se comuniquen entre ellos, que interoperen y así podemos dar el mejor servicio a la ciudadanía con eso. Documentación oficial la van a encontrar en Diario Oficial, tanto la norma técnica, la ley y la guía técnica. Y también van a tener, como les decía, el tema de los videos, lo van a encontrar en YouTube, en Gobierno Digital, y cualquier otra novedad en portalpice.cl. Y cualquier duda, también la pueden mandar a la mesa técnica de servicios, donde vamos a poder ir respondiendo a todas sus inquietudes en este proceso. Como les decía, tiempo tienen. Hay proveedores dispuestos a entregarle datos de manera más sencilla. Uno de esos es Gobierno Digital, por lo tanto, alcanzamos a integrar a todos los organismos que faltan a la interoperabilidad este año. Perfecto, aquí está un recordatorio del paso a paso de esta capacitación. Confirmen su asistencia. Es súper importante que confirmen su asistencia porque una vez que la confirman, después les llega un correo con un montón de material. Si tienen eso, les va a llegar el material que requieren, desde manuales, ¿cómo se llama? Bueno, hay manuales, hay documentación, hay link a los videos, o sea, hay un montón de cosas que a ustedes les va a ser muy útil tenerlo desde ya, simplemente confirmando la capacitación con el código que aparece ahí.
y después soliciten el nodo, porque ya la próxima semana empiezan los talleres de cómo ser consumidor y cómo ser proveedor, con ejemplos prácticos donde van a poder quedar conectados ahí mismo y descubrir que toda esta promesa de que esto es fácil, realmente es fácil cuando lo ven en la práctica. Y eso es la presentación sobre la red de interoperabilidad PICE. Ahora, por un momento, vamos a pasar a las preguntas que hayan dejado en el chat. Perfecto, vamos a pasar a ver las preguntas. Pedro Velasco pregunta, ¿cómo verifico si mi institución ya está inscrita en la red PICE? Y también pregunta, ¿cómo inscribo mi institución en la red PICE? ¿Puedo inscribirla como consumidor de datos solamente? A ver, para estar en la red PICE tienes que tener un nodo de interoperabilidad y que estés consumiendo datos de otro organismo público en producción. Si tú tienes el nodo y consumes datos, ese mismo proceso de consumir datos va a dejar ese registro en el registro de trazabilidad, que es lo que nosotros ocupamos de evidencia para determinar si un organismo está o no está en la red PICE. Por lo tanto, si tú tienes un nodo, va a estar en la red PICE. Si no lo tienes hoy, necesitas pedirlo y empezar a sumarte con eso. Como les comentaba, si se puede conectarse como consumidor es muy sencillo y hay una API abierta para todos los organismos públicos, solo tienen que pedirla, que son las bases de datos decodificadas, que les va a permitir no entrar en el camino de convenios, que es mucho más largo, pero sí mucho más productivo, porque con convenios van a llegar a registro civil, a Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por lo tanto, sigan ese camino de convenios, pero intégrense desde ya a las API de codificador, que les va a permitir tener estos códigos que también son bastante útiles. Pedro Velasco también pregunta, ¿tiene una gobernanza de datos estricta que norme a PICE y los datos interinstitucionales? PICE no tiene una gobernanza de datos, porque la idea es que el tema de gobernanza de datos se vea por otro camino. PICE lo que ofrece es el canal de comunicación sencillo para que todos puedan acceder a esos datos. Sí existe dentro del gobierno digital un área de gobernanza de datos, pero ese va por otro carril que obviamente tiene que ir ofreciendo las mejores garantías para que esto se produzca. Pero al menos en la red PICE no vamos a ser nunca estrictos en el tema de los formatos, por ejemplo, de los tipos de datos, porque eso no solamente restringe, sino que además te queda corto en la mirada a futuro. O sea, hace algunos años todo era XML y eso ya cambió, ahora todo es JSON y seguirá cambiando en el tiempo, por lo tanto tenemos que ser bastante flexibles y la red lo es a la hora de intercambiar datos. Así que si hay un área de gobernanza de datos, pero no es parte de la red PICE. Por PICE puedes pasar los datos que necesites. Carlos Morales, ¿cómo se solicita la autorización del usuario final para acceder a esa información? Un paciente. Claro, esa es la herramienta que todavía no está lista, que es el autorizador ciudadano. Cuando esté lista, lo que tú como organismo vas a hacer, vas a tener un link a tu disposición, que es muy similar al de clave única. En tu página, por ejemplo, tú llamas al link de clave única y clave única al final te responde que la persona está autenticada. En este caso sería lo mismo. Tú vas a llamar al autorizador ciudadano con tu petición y el autorizador ciudadano, después de todo su proceso de autorizar a la persona, te va a entregar a ti el permiso digital de esa persona. Ese después lo adjunta en la comunicación con los nodos y va a pasar. Pero hoy el autorizador todavía no está listo. Por lo tanto, no podemos entregarlo como el manual de cómo hacerlo. Pero ese es el flujo. Llamar a un link, en este caso de autorizador, y ese autorizador te va a devolver el permiso digital que tú requieres. José Ignacio pregunta, ¿la interfaz
del nodo de desarrollo no muestra resultados cuando quiero realizar una consulta de permiso de circulación. Bueno, la interfaz está súper probada, pero claro, pueden haber problemas quizás en la misma comunicación, no con interfaz, sino, por ejemplo, temas de permiso, que alguna cosa, de alguna forma no llegues. Para esos casos, lo que nos podrías hacer llegar es el log del nodo, lo que va mostrando el nodo a nivel de log, eso lo mandas nos subes el ticket y nosotros vamos a analizarlo para saber cuál puede ser el problema puntual de esa comunicación. Porque no es estrictamente la interfaz le funciona muchísimo, por lo tanto tiene que ser otro tema que está entre medio, que está entorpeciendo la comunicación. Pedro Velasco, ¿dónde puedo descargar la grabación de esta reunión? Y la PPT que usaron. Ahí Marcelo si me corrige, pero esa información, tanto la grabación como la PPT, se le entrega como parte del kit una vez que ustedes se inscriben ya finalmente a la capacitación. Y si no está la grabación dentro de eso, es porque la grabación queda en el canal de YouTube para que ustedes la puedan consultar en cualquier momento. Fernando dice, estimado, solicité el nodo de desarrollo hace un tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora en entregar ese nodo? Generalmente lo entregamos dentro de los primeros 5 días. Durante estas semanas, la anterior y esta, hemos estado bastante ocupados por temas internos, pero ya desde la próxima semana regulamos cualquier deuda que tengamos de peticiones anteriores. Así que sí o sí la próxima semana va a tener tu nuevo desarrollo disponible también de hecho antes del jueves, para que puedas participar en el taller de cómo consumir datos. María Verónica, la implementación técnica, ¿quién la financia? Por ejemplo, el nodo y lo que requiera. Claro, la implementación, como yo le decía, los nodos y toda la red PICE no solucionan el problema de la interoperabilidad completo, para nada. Lo que solucionan es que toda tu capa de transporte ya queda segura y estandarizada con todos los organismos del Estado. Pero tienes una parte final, que es cómo le sacas provecho a los datos que ahora puedes consultar. Una opción, como decían por ahí, es esa interfaz que se puede hacer, que es una pantalla muy sencilla que se le puede agregar al nodo para poder explotar los datos, y es un desarrollo bastante pequeño. Pero claro, una implementación técnica más sólida ya sería modificar tus propios sistemas, y para eso el financiamiento es el típico a través de las pedidas de presupuesto, pero entendiendo que el problema es mucho más pequeño que sin la red PICE. Sin la red PICE te tenías que preocupar de muchos temas, ahora simplemente te tienes que ocupar de modificar tus sistemas para sacarle provecho a los datos que obtienes con el nodo. José Ignacio Rojas, ¿cuándo será el próximo taller técnico de consumo de servicios? Si no me equivoco, es el próximo jueves, ¿cierto, Marcelo? Sí. Próximo jueves es el próximo taller técnico. Y al jueves siguiente de ese sería el taller técnico ya de cómo convertirse en proveedor. Ya. Alguien pregunta, nosotros pedimos el nodo hace más de 15 días hábiles y aún no lo entregan. ¿Qué pasa en este caso? Hemos preguntado por ticket, pero tampoco contestan satisfactoriamente. Sí, como les decía, hemos tenido ahí un tema de sobrecarga en las últimas semanas. O sea, lo vamos a solucionar ya para la próxima y vamos a responder todo lo que estamos pendientes de responder. Claro, el tema ha pasado porque justamente también nos han llegado muchas pedidas por el tema de notificador en forma urgente, y hemos tenido que ir habilitando servicios por ese lado. Y también porque hemos trabajado en un proyecto muy interesante que después les va a servir a muchos organismos públicos, que es el proyecto Nodo Laboral, en el cual se están aglutinando un montón de datos de proveedores para ofrecerles servicios al resto de los organismos públicos, servicios bien consolidados sobre esa información. Entonces, eso nos ha tomado mucho tiempo y hemos estado bastante al debe en la entrega de nodos. Pero de aquí al jueves lo vamos a tener regulado. Camila, ¿hasta qué punto se da por cumplir la ley de transformación digital? ¿Hasta que tengas el catálogo o hasta que hagas algún convenio?
hay dos respuestas para eso. Uno es la medición de este año. La medición de este año es que estés integrado a la red. Y para estar integrado a la red necesitas el nodo en ambiente productivo consumiendo un servicio de otro organismo público en ambiente productivo. Entonces, claro, puedes establecer convenios con otros y necesitas hacer transacciones para preguntarle y obtener datos. Como les decía, uno de esos organismos públicos es el mismo gobierno digital que tiene una API que no requiere convenio, simplemente tienen que solicitarla. Entonces, con eso te entregamos el nodo en ambiente de producción, tú realizas consultas y con eso ya queda el registro de que efectivamente tiene las capacidades instaladas para estar integrado a la red. Con eso cumple el desafío de este año. El desafío de la ley es mucho más amplio, pero no se exige, entiendo yo, este año. El desafío de la ley es que no le pidas a ningún ciudadano documentos ni datos que el Estado ya tiene. Por lo tanto, tiene que hacer una revisión interna de qué le estás pidiendo a las personas, qué tienes que dejar de pedir y obtener esos datos directamente desde su fuente. Entonces, pero eso entiendo yo que no es el desafío de este año. El desafío de este año es estar integrado a la red y para eso tienes que tener un nodo productivo realizando transacciones contra un servicio que te ofrezca otro organismo público. En este caso, Gobierno Digital te puede ayudar para que tengas desde ya un servicio que pueda ser útil sin necesidad de convenio. Sandra pregunta, ¿cómo se puede saber si la institución en la cual ejercemos tiene algún compromiso de hacer esto antes de fin de año? Si están entre el grupo A y B, tienes la obligación de cumplir este año. Si eres del grupo C, que entiendo que son principalmente municipalidades pequeñas, podría ser para 2026. Pero insisto, como hay una API que es abierta, que le ofrece el gobierno digital, y te podemos entregar, nos vamos a dedicar este año, sí o sí, de aquí a fin de año, a darle soporte a todos los que requieran integrarse, entregando esta API, o sea, nodos autorizados con esta API, con eso ya vas a poder cumplir. Lo que necesitamos es que lo soliciten y que después hagan uso de él. Con eso vas a tener el cumplimiento asegurado, Sandra. Alguien pregunta, ¿los servicios regional también deben implementar PICE, ya que el Ministerio de Vivienda ya lo tiene implementado? Ahí no lo tengo muy claro. Te podría dar esa respuesta después, consultándolo al área de adopción. Ahora, hay organismos públicos que justamente han determinado que el gran organismo del cual dependen otros va a hacerse cargo de la interoperabilidad de los demás. Por lo tanto, si cumple ese, cumplen los demás. Hay otros, en cambio, que están disgregados y que nadie ha dicho que porque yo cumplo, cumplen los demás y cada uno tiene que integrarse y cumplir. Para habilitar el que un organismo aglutine a otros, tiene que haber una comunicación oficial de parte de tu organismo al área de adopción de gobierno digital indicando justamente eso. O sea, yo me hago cargo de la interoperabilidad que estos organismos tienen hacia otro organismo del Estado. En un caso, por ejemplo, el Ministerio de Educación podría decir que una dependencia de ellos sí interopera porque lo hace a través del Ministerio de Educación. Por lo tanto, cualquier cosa del Ministerio de Educación hace cumplir a su dependencia. Entonces, mandando esa comunicación oficial a gobierno digital, acá se registra y ahí sí estarías cumpliendo a través de tu padre jerárquico, que sería el Ministerio de Vivienda. O sea, claro, de Vivienda. Alguien pregunta, ¿cómo conversa el cumplimiento de implementar PICE, la ley de transformación digital, con la STD? No sé qué es la STD. Sí, si lo colocas después como pregunta completo, te lo puedo responder al final, porque no sé qué es la STD. Juan Francisco pregunta. Sistema de transformación digital. No, ahí tendría que averiguar para poder responderte esa pregunta. No entiendo a qué se refiere. Ya. Juan Francisco
Pregunta, para usar la plataforma, siendo funcionario de la municipalidad, ¿se requiere que el administrador de transformación digital entregue permisos? Claro, el encargado de transformación digital va a ser el que al final pide el nodo a nombre de ustedes. Nosotros le entregamos el nodo, que de hecho le hemos entregado el nodo a muchísimas municipalidades. Y con eso, ya teniendo el nodo instalado, el mismo equipo de TI de la municipalidad va a poder determinar a qué funcionarios le dan acceso a ese nodo para hacer las consultas. Pero es el coordinador de transformación digital el que lo pide, y ya el equipo técnico el que lo instala y otorga los permisos internamente. ¿Podría entregar un resumen simple de pasos que debiéramos seguir si quisiéramos, por ejemplo, conectarnos con registro civil para conocer el estado de personas vivas o fallecidas desde la Dirección de Salud de municipalidad donde ejerzo mis funciones? Claro. Lo primero es que tu municipalidad se acerque a conversar al área de convenio de registro civil. Como hemos dicho, lo primero es establecer el acuerdo. El registro civil tiene un área de convenios que justamente los va a asistir en cómo desarrollar ese convenio y establecer qué datos son los que realmente ustedes requieren. Es un camino que toma cierto tiempo, pero es súper efectivo porque el área de convenios de registro civil tiene muy, muy claro cómo hacer este proceso. Entonces, se comunican con convenios@registrocivil.cl explicando su problema, siguen ese camino hasta que tienen el convenio. Cuando el convenio está listo, Registro Civil nos avisa a nosotros para que nosotros les habilitemos el servicio a ustedes. Entonces nosotros nos contactamos ahora con la gente de tecnología de tu municipalidad para decirle, modifica el nodo en estas líneas y con esto vas a poder tener acceso a los datos de Registro Civil. Él lo va a poder hacer y si las pruebas salen correctas, ya se habilita en producción y ahora tú vas a poder consultar esos datos. Si tu municipio tiene un sistema que permita hacerle esa consulta al nodo, hay que modificar ese sistema. Eso lo harían ustedes. Si su municipio no tiene sistema o no puede modificarlo, se puede hacer una interfaz, cosa que tú como funcionario te metas a un browser, colocas la interfaz del nodo, te va a aparecer, colocas el RUN y te va a decir si la persona está viva o no, porque esa interfaz se comunica con el nodo con registro civil y esa respuesta se te muestra de manera visual en la pantalla de tu computador. Entonces, ese sería el camino, pero el primero, sí o sí, es convenios@registrocivil.cl y ellos los van a asesorar en toda la parte legal. Y en la parte técnica va a ser simplemente agregar dos líneas a tu nodo y vas a poder consultar esa información. Ernesto pregunta, el catálogo de servicios no es muy claro, es decir, lo que aparece en los listados no es muy explicativo de lo que realmente entrega. ¿Hay alguna otra plataforma donde los servicios sean más explicativos? Es verdad, el catálogo de servicios simplemente indica que yo tengo un servicio. La explicación de cómo es ese servicio la da la plataforma de esquemas, pero en esa plataforma tenemos que ir poblándola con lo que los organismos públicos proveedores tienen. Entonces, la plataforma existe, pero hoy no está muy poblada. Hasta ahora, por ejemplo, cuando te contactas con un organismo, el otro organismo al final te envía por ejemplo, un PDF en el que sale explicado los datos que tú requieres. Pero eso va a cambiar cuando poblemos bien la plataforma del catálogo de esquemas. Ahí va a poder encontrar el servicio y ese servicio queda explicado en este esquema. Pero claro, eso es un trabajo que tiene que hacer cada organismo público, no desde el gobierno digital, porque es cada organismo público el que tiene el esquema que explica su propio servicio. Pedro Velasco, ¿cuándo es el próximo taller simple? No tengo idea cuándo hay talleres de simple. Eso no lo sé. Anónimo, ¿dónde me inscribo para las siguientes capacitaciones? No sé si Marcelo ya puso en el chat los links para las siguientes capacitaciones o, si no me equivoco, llegan, ¿cierto? Después del... ya, perfecto. Los links te van a llegar una vez que certifiques que participaste en esta capacitación colocando el link colocando el código en el link de Cerefilas. Con eso ya declaras que terminaste esta capacitación y ahí te van a llegar los links disponibles para que puedas inscribirte. Esteban, si tengo capacidad de alimentar un servidor,
¿Qué se necesita para dejar un nodo operativo en desarrollo? El nodo es una herramienta muy sencilla. Si tienes el servidor, simplemente necesitas tener el nodo, que es una carpeta con un ejecutable. Nosotros entregamos, de hecho, el ejecutable para Linux y el ejecutable para Windows. O sea, que sea el ambiente que tengas, te funciona. Entonces, vas a tener en tu servidor la carpeta donde viene el nodo y por línea de comando simplemente le das nodo v2 start y con eso ya el nodo parte. No hay que hacer una instalación, no hay que preocuparse de recursos extras, es todo bastante autocontenido. Es parte también del manual en que se explica cómo colocar tu nodo en tu institución, en tu servidor. Así que también es parte del material explicativo que te va a llegar cuando termines la capacitación y pongas el código. Y te va a llegar el manual que te va a decir, a este paso, te va a decir esto y con eso ya significa que tu nodo está funcionando. Loreto, ¿el CTD debe ser la contraparte? Sí, el CTD es quien solicita el nodo gobierno digital. Y ahí puede indicar también a qué personas enviarle los links de descarga. No tiene por qué ser él el que se encargue del resto, pero debe ser él el que lo solicite. Si él lo solicita, nosotros se lo entregamos. Y para las municipalidades, como es tu caso, los nodos que entregamos son productivos, porque como ya tienen una API productiva, que es la que les da Subdere, que no necesita convenio, porque eso ya está totalmente autorizado, es súper fácil tomar el nodo, hacer consultas, explotarlo y ya estar cumpliendo la ley de transformación digital. Para los municipios ha sido de los casos más fáciles para poder cumplir en este caso. Anónimo pregunta, ¿cómo y dónde instalo el nodo? En cualquier máquina que tengas dentro de tu propia infraestructura. Puede ser en un servidor que tengas, puede ser en servidores en la nube, en máquinas virtuales. Podría, no es lo recomendado, pero podría hasta tenerlo en el equipo de un funcionario. Porque entendemos, por ejemplo, que puede haber una municipalidad muy pequeña que necesite ver si una persona está viva o que si el root corresponde al nombre, y podría ser en el equipo de una persona en particular que lo instale y a través de las interfaces vea los datos. Por lo tanto, eres tú el que va a ver realmente dónde instalas el nodo, pero tienes toda esa flexibilidad. Loreto, entonces ¿se puede tener más de una contraparte de negocio en la institución? Sí, efectivamente, puedes tener más de una contraparte, pero él es el coordinador de transformación digital el que hace las pedidas oficiales. Si él hace la pedida oficial, él puede declarar que el responsable técnico es otra persona y después sigue la comunicación con esa otra persona. Joan Rojas, ¿cuándo estarán los enlaces de inscripción para los consumidores? Cuando termine la capacitación y colocas el código, ahí te llegan los enlaces. Orlando, ¿existe algún simulador de uso como usuario? Como usuario, como si fueras un funcionario, no una persona TI, bueno, te sirven las mismas interfaces del nodo. Si tienes un nodo en desarrollo y accedes, como te decía, a esas APIs públicas que tenemos, hay una interfaz que te permite ver, por ejemplo, los códigos únicos territoriales. Y ahí lo puedes ver en un ambiente de desarrollo sin ningún problema, como funcionario, cómo se ve el nodo y cómo interactúa. Roberto Montes. Tengo instalado el nodo y funciona bien la conexión con el catálogo y servidor central, pero hacer un llamado de prueba al nodo no me funciona, me sale error. Solicitud de ayuda, me indicaron mediante ticket cambiar el timeout de 10 a 30 segundos, pero sigue dando error. O sea, un timeout de 30 segundos es muchísimo tiempo. Tendría que ver nuevamente, el log del nodo es súper importante. Muchas veces ustedes tienen algún problema, lo que tienen que hacer es ir al log del nodo. El nodo va dejando log o por pantalla o lo va dejando archivo. Entonces toma esa parte del log y nos informan con eso el problema y ahí vamos a saber. Claro, hay APIs que se toman mucho tiempo. Por ejemplo, si llamas a la API de codificador pidiendo los procedimientos administrativos, que es una de las componentes que entrega,
Son como 68.000 registros, entonces se toma mucho tiempo en responder. Pero en cambio, si llamas a los códigos únicos territoriales pidiendo, no sé, los datos de la región 11, te va a decir inmediatamente que los datos de esa región. Entonces, claro, el mismo llamado a la API te permite llamar a una API que puede demorarse mucho por el volumen de datos, o una muy sencilla que te permite aprobar las cosas rápido. Si llamas a los códigos únicos territoriales con un código en específico, esa cosa no tiene por qué demorarse en timeout y el problema ya sería otro tema. Si llamas por listados, sí, ahí se podría demorar mucho tiempo. Anónimo. Pedimos el nuevo desarrollo. Nos lo envían, lo ejecutamos e instalamos en la nube. Luego, ¿qué se hace? Pruebas, ¿qué tipo de pruebas? ¿Cómo se hacen estas pruebas? ¿Cuándo se pide el nodo en producción? Claro, tú pides el nodo, lo ejecutas, pruebas. ¿Qué tipo de pruebas tienes que hacer? Va a depender de la API que tienes al frente. O sea, por ejemplo, si fue registro civil que te autorizó a consumir una API, te vamos a enviar las pruebas de cómo llamar a la API de registro civil. Si es un municipio y estás con lo de Subdere, te vamos a decir, haz este llamado a través de un Postman, un CURL, a este llamado para obtener los datos de la patente. O si es codificado, nosotros mismos te indicamos cómo. Entonces va a depender cómo haces esas pruebas de acuerdo a qué API es la que estás consultando. ¿Cuándo pides el nodo en producción? Cuando ya hiciste pruebas efectivas en desarrollo, te funcionaron bien y simplemente vas y pides el de producción y nosotros te lo enviamos. Es solamente eso. Y si fuera con registro civil, justamente haces la prueba en desarrollo que funcione, le indicas a registro civil que la prueba fue exitosa y ahí registro civil nos autoriza a nosotros a crearte el nodo de producción. Pero fuera de hacer esas pruebas con algún cliente, por ejemplo Postman o hasta un CURL, con la API que corresponde, con eso ya está listo para pedir el nodo de producción. A ver si entiendo bien, dice. Se pide el nodo de desarrollo, se ejecuta, se hacen pruebas. Se pide el nodo de producción, se ejecuta. Se sube el catálogo de servicios, se hacen convenios. Pero es que ahí hay varios temas. No sé para qué lo estás pidiendo, si lo estás pidiendo para tú consumir o tú proveer. Si es para que tú consumas, tú no tienes que subir nada al catálogo, porque el catálogo lo puedes ver hoy y no necesitas hacer tú nada de eso. Sí necesitas establecer un convenio, que es lo primero. Establecer un convenio con el otro. Establece un convenio y ahí vas a poder empezar a hacer las pruebas con esa API. Como decía, uno de los organismos que entrega datos es Gobierno Digital, que no pedimos convenio, solamente que lo pidas. Así que esa es la forma más rápida. Si tú nos pides un nodo para esas APIs de codificado, nosotros te lo entregamos al tiro en desarrollo y en producción para que tú puedas hacerlo. Pero si fuera, por ejemplo, registro civil, establece el convenio, después o nos pides un nodo o actualizas tu nodo con ese servicio, haces las pruebas y le informas a tu proveedor de registro civil que ya está ok para el paso a producción y se hace lo mismo. El tema de subir cosas al catálogo es cuando tú eres proveedor de datos. Cuando tú tienes datos, construyes una API e instalas el nodo para poder pasársela a terceros. Y es en ese momento en el que tú te contactas con Gobierno Digital para subir esa API al catálogo de servicios y decir, yo tengo esta API. Después de eso, ahí te van a llegar otros organismos públicos pidiéndote que lo autorices y ahí eres tú el responsable de decir, bueno, esto lo voy a autorizar con un convenio o son datos abiertos o la forma más rápida y segura es ocupando este documento de términos y condiciones que también se ofrece por parte del Gobierno Digital. Pero claro, eso es posterior a la publicación en el catálogo. Roberto pregunta, ¿el código de haber participado en este curso llega por correo? Debería estar en el chat. Si no, Marcelo lo va a poner de nuevo en el chat para que lo tengas para colocar. Pedro Velasco, ¿dónde sugieres instalar el Sono? ¿En la DMZ? Mira, la verdad es que nosotros no tenemos sugerencias de dónde instalar los nodos. Lo único importante para nosotros
es que quien tenga acceso a esa máquina esté controlado. Porque dentro del nodo, como le decía, un ejecutable más sus archivos de credenciales y configuración, esas credenciales, si alguien las toma, va a poder suplantarte en la red como organismo público. Entonces, la idea es que esa máquina, sea donde la coloques, y eso es total libertad tuya, sea de acceso restringido. Así que eso es lo único importante que pedimos nosotros. Patricio pregunta, para inscribirme en el taller técnico, ¿debo contar con el nodo? Si no me lo envían antes de la próxima semana, no puedo inscribirme. Para inscribirte, lo puedes hacer desde ya. Y solicitas al tiro el nodo por cero filas. Nosotros de aquí al jueves te vamos a entregar un nodo. Así que no necesitas el nodo para inscribirte, pero sí lo necesitas en el día del taller. Cosa que lo que te va a ir mostrando justamente Rodrigo Nostroza, tú lo vas a poder estar haciendo en tu propio nodo. Pero no lo necesitas para inscribirte al taller. Te puedes inscribir hoy y hacer la solicitud y te vamos a entregar el nodo. Y Ramón Martínez pregunta, ¿y ese nodo puede ser consumido por mi empresa de desarrollo tecnológico? ¿Podría tener más de un nodo instalado en mi institución por un tema de estructura de red? Sí, puedes tener todos los nodos, todas las copias de ese nodo en tu infraestructura. Es justamente la idea, es que tú seas sumamente libre para determinar dónde lo instalas, cómo lo ocupas. Y claro, el nodo tiene la capacidad para proveer y consumir al mismo tiempo. Pero tú quizás por gusto vas a decir, hago una copia del nodo solamente para consumir, otra copia solamente para proveer datos y los tengo aparte. Eres totalmente libre de tú determinar cómo lo instalas. Por eso es una herramienta sencilla y muy autocontenida que te permite instalarlo en la nube, en Docker, en Kubernetes o en una máquina física o virtual totalmente a tu gusto. Y si puede ser consumido por una empresa de desarrollo tecnológico, mira, nosotros le entregamos el nodo a quien lo haya solicitado de un organismo público. Nosotros le entregamos todo a un funcionario. Si ese funcionario necesita pasarle el nodo a una empresa de desarrollo que le está haciendo algún desarrollo en particular, estás totalmente en tus atribuciones para eso. Pero nosotros te lo vamos a entregar a ti como funcionario y ahora eres tú el responsable de ver a quién se lo facilita para que haga la instalación. Anónimo pregunta, ¿no lo solicito en cero filas? Efectivamente, en un link que te llega terminando esta capacitación, marcando tu participación en ella con el código. Buenos días, me parece fecha del taller el 7 de octubre. Créele a lo que dice el taller. 7 de octubre. No, pues, ya. Entonces hay que ver el tema de la publicación para los de noviembre, que ya están fijados, quizás no están publicados todavía, pero ya están fijados, son para la próxima semana. Así que eso lo vamos a corregir hoy día mismo. Y Camila pregunta, para hacer las pruebas del nodo de desarrollo, cuando llegue el nodo, ¿nos conectamos con gobierno digital para hacer estas pruebas? Mira, depende de la API, pero si es la API que nosotros ofrecemos, sí te puedes contactar con nosotros, pero lo más probable es que sea lo suficientemente sencillo y ya está especificado en los manuales para que puedas hacer las pruebas tú mismo. O sea, vas a tomar el nodo, lo instalas tal como dice el manual y vas a hacer las consultas que te vamos a indicar. Y con eso ya vas a saber que esta cosa funciona. De hecho, el manual se compone de un montón de partes que definen cómo hacer cada cosa, pero la primera página es la guía rápida de cómo ocuparlo. Cosa que no te tengas que leer todo el manual para saber cómo esto funciona, sino decir, ok, tomo el nodo, lo ejecuto, le lanzo esta consulta en particular y ahí con eso ya va a obtener datos. Si eso se funciona, ya estás clara que el nodo te funciona para acceder a datos de otros. Después viene el tema de autorizar datos de otro organismo, pero la prueba es bastante sencilla para que la puedas hacer localmente. Si tienes un problema, no tengas dudas, te contactas con Gobierno Digital a través de la mesa de servicio y te vamos a asistir en ello. Pero ten esa tranquilidad. Y
Voy a ver el chat porque también vi que dejaron preguntas por allá. Samira pregunta: ¿en la documentación existente está la conexión al nodo? Claro, la documentación indica cómo levantarlo y cómo probarlo. Gabriel Rocco pregunta: entendí que existen datos ya disponibles en PC que podríamos consultar sin un convenio. Efectivamente, es el codificador. Todos los datos de codificador, que son códigos únicos territoriales, que son comunas, regiones y provincias, códigos de organismos, tal como se están empezando a identificar ahora. Ahora cada organismo tiene un código. Y códigos de procedimientos administrativos, que ahí tengo que verificar si está publicado o no. Pero al menos las dos primeras las puedes pedir sin convenio y te los vamos a otorgar porque son servicios de gobierno digital. Para todos los demás necesitas establecer un acuerdo, que no tiene por qué ser un convenio. Hay organismos que están pensando en ofrecer APIs de forma abierta, otros a través de términos y condiciones. Pero claro, hoy puedes pedir la de gobierno digital sin ningún problema. Adriana pregunta: ¿es necesario establecer primero el contacto formal con registro civil y posteriormente implementar los nodos correspondientes? En este contexto, el registro civil sería responsable nodo de entrega y nosotros de recepción. ¿En qué consiste la demo? El nodo, de hecho, lo que te conviene es pedir el nodo con los APIs de gobierno digital por ahora, porque es más rápido que el convenio con registro civil. El nodo te lo podemos entregar ya para la próxima semana. Y con eso ya vas a saber cómo funciona y vas a poder obtener datos. Obviamente, vas a querer datos de registro civil, por lo tanto ahí sigue el flujo de convenios. Una vez que eso está listo, nosotros te vamos a indicar un par de líneas que modificar en el archivo de configuración para que tú las coloques. Te vamos a indicar también cómo llamar al registro, o sea, a la API de registro civil, y vas a poder hacer esa prueba. Y con eso ya también quedas listo en esa materia. Por lo tanto, no esperes a tener un acuerdo para tener el nodo. Pide el nodo, tanto de desarrollo como producción, por ejemplo, para la API de codificador, y con eso ya vas a tener la garantía de que no funciona, cumples con la ley y por mientras sigues con el camino de los convenios con registro civil. Guillermo González pregunta: ¿se requiere habilitar puertos o protocolos especiales en el firewall perimetral para la comunicación? Sí, eso aparece en el manual del uso del nodo. Cuando tú instalas el nodo tiene que ser capaz de contactarse con el catálogo de servicios y con el servidor central, y ahí necesita que tengan de salida dos puertos, que se les indicaba en el manual. Y si eres proveedor, necesitas también en el firewall habilitar tu puerto de donde vas a recibir tus peticiones como proveedor, lo cual también aparece en el manual explicado. Y en una guía rápida de cómo convertirse en proveedor, que es más chiquitita y más directa en sus respuestas. Álvaro pregunta si pueden ejecutar varios nodos en paralelo, todos los que necesiten. Les di el caso de Mimbu. Mimbu tiene varios nodos en paralelo funcionando en Kubernetes, no hay ningún problema, siempre son réplicas del mismo. Pedro Yáñez pregunta si una vez entregado tiene un plazo para ser implementado. El plazo es, se llama, para los grupos A y B, de aquí a fin de año estar interoperando en producción. Por eso tienen que pedirlo, tómenlo, hagan las pruebas, pidan el de producción y hagan transacciones con él para demostrar que ustedes tienen la capacidad de estar integrado a la red PIS. Esa es la prueba para este año, que hayan transacciones que demuestren que ustedes efectivamente son capaces de obtener datos de otro organismo a través de la red PIS. Eso se hace con un nodo en producción y ocupándolo con alguna API. Como siempre le he dicho todo este rato, es la API de codificador, la van a obtener sin convenio, así que es la más sencilla. Ese es el plazo que tiene. Y lo último, Cristian Rodrigo dice que registró su asistencia, pero no me ha llegado el link. Ahí no sé cuándo les llega el link, no creo que sea inmediato, supongo que les llega después de cierto tiempo, pero es durante el día. Y
Ya. A ver, presiona más. Ah, ya. Loreto de la MUNI de Tucapel. Consulta. ¿Dónde se puede pedir el nodo de la Subdere para permiso de circulación? ¿Directo con Subdere? No. Todos los municipios, de hecho, en algún momento se lo entregamos a todos los municipios, pero no muchos lo tomaron a principio de año. Los nodos de los municipios ya los tenemos. Tú simplemente solicítalo a través de los links de Cero Filas y nosotros te vamos a entregar tu nodo de producción listo y preconfigurado para acceder a los datos de Subdere. Eso ya está listo con un acuerdo de Subdere, así que es llegar, pedir, nosotros te lo entregamos y vas a poder ocuparlo desde ya. Y perfecto, entonces cualquier otra duda de materiales, eso les llega al final, dentro del link, colocan su participación con el código, ese mail les llega durante el día y ahí va a venir todo el material. Cualquier otra cosa adicional, pueden ir a Portal PICE para encontrarlo, van a encontrar los manuales y a través del link de Cero Filas nosotros también volvemos a entregar material junto con el nodo que se entrega. Así que muchísimas gracias por su participación. Nos estamos viendo en los talleres prácticos. Muchas gracias.